Hola, mi nombre es Justina Gianatti, soy profesora de la Universidad Nacional de Rosario y becaria postdoc de CONICET. Hoy les voy a estar contando este trabajo que estamos realizando junto a Pablo Lotito y Lisandro Parente, el cual se encuentra en el marco de un proyecto de agencia que tenemos relacionado al coronavirus, ¿sí? Entonces, el objetivo principal es presentar un modelo de control para esta epidemia. Para lo cual vamos a tener en cuenta ciertas consideraciones que hoy por hoy conocemos con respecto a esta enfermedad de COVID-19, las cuales vamos a intentar incorporar a nuestro modelo. Entonces, el primer punto importante es que se sabe que gran parte de las personas infectadas presentan síntomas leves o son asintomáticas, y luego de un periodo de aproximadamente 2 semanas se las puede considerar recuperadas. El segundo punto importante que es clave, digamos, en nuestra formulación es el hecho de que hoy por hoy se sabe que la contagiosidad de una persona, es decir, la capacidad de contagio varía con respecto a la edad de infección, es decir, hace cuánto tiempo que está contagiada la persona. El famoso periodo, por ejemplo, de incubación, que se habla mucho de que durante los primeros días una persona está contagiada, pero todavía no contagia. Bueno, hoy por hoy se tiene más información sobre eso y lo vamos a incorporar a nuestro modelo. El tercer punto importante es que, bueno, sabemos que la detección es un tema complicado porque está asociada a la capacidad limitada de testeo y al hecho de que existan muchas personas justamente sin síntomas, entonces son difíciles de diagnosticar. Bueno, como todos sabemos, hasta el momento no existen ni tratamientos efectivos ni vacunas para combatir esta enfermedad. Y por último, otro tema que hoy por ahí también está un poco en discusión es, en general, en todo este tipo de modelos, uno supone que la persona luego de transitar la enfermedad adquiere inmunidad. Bueno, hoy por hoy, al parecer eso está un poco en duda, cuánto dura esa inmunidad, ¿sí? Ya se conocen casos de reinfección, así que es algo que también se va a tener que tener en cuenta para modelos futuros o a largo plazo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta estas consideraciones, ahora sí paso a nuestro modelo. El modelo que vamos a estar considerando es un modelo también de tipo compartimental, como la mayoría de los modelos que se utilizan para este tipo de epidemias. Básicamente lo que vamos a hacer es dividir a nuestra población en un grupo de susceptibles, que son las personas que pueden contagiarse, en un grupo de infectados, y acá es donde justamente aparece esta estructura en edad de la cual estamos hablando. Vamos a suponer que las personas infectadas que todavía no fueron detectadas, no solamente importa cuántas hay, digamos, no solamente están dependiendo del tiempo, sino también de la edad de infección, es decir, hace cuánto tiempo que se infectaron. Bien, vamos a tener otro compartimento que van a ser las personas detectadas, otro compartimento de las personas recuperadas, que acá vamos a hacer una división entre las recuperadas que fueron detectadas y las que no. Y por último, lamentablemente, un compartimento de fallecidos. Bien, como dije, vamos a trabajar en un modelo de control. El control acá va a ser esta función U, que ahora vamos a ver de qué manera afecta a nuestro modelo. Entonces, bueno, vamos ahora sí a describir la dinámica. Esta es una dinámica donde tenemos ecuaciones diferenciales, una de las cuales está estructurada en edad, es decir, va a ser una derivada direccional, si se quiere. Ahora vamos a ver bien cómo. Y este modelo está de alguna manera basado o inspirado en un primer modelo que propusimos junto a Frederic Bonanz a principios de este año, para el cual en ese momento empezamos a trabajar más o menos en marzo, así que nos basamos obviamente en la información que había hasta ese momento, sobre todo teniendo en cuenta la evolución que había de la epidemia en Europa, que era donde estaba más complicado el tema. Hoy en este modelo intentamos incorporar los nuevos descubrimientos con respecto a la enfermedad, teniendo en cuenta también las características obviamente de nuestro país, que es un poco la idea. Entonces, tenemos la primera ecuación, describe la dinámica de los susceptibles. Básicamente del lado derecho de la ecuación vamos a tener nuestro control, que va a afectar justamente a los nuevos casos, de alguna manera es lo que vamos a intentar reducir. Tenemos este coeficiente beta, donde beta es justamente lo que vamos a llamar coeficiente de transmisión. En este coeficiente va a estar dividido por n, donde n es la población total, y como sabemos la cantidad de nuevos infectados depende tanto de o sea, es proporcional de alguna manera tanto a la cantidad de susceptibles como a la cantidad de personas que están infectando en ese momento. Ahora vamos a ver bien cómo definimos estas variables. Un factor importante es en ese coeficiente beta, que es el coeficiente de transmisión, básicamente están consideradas dos cuestiones. Una que tiene que ver con la cantidad de contactos que existen entre personas, y la otra tiene que ver con la probabilidad de contagio cuando ocurren esos contactos, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de reducir, digamos, la cantidad de nuevos casos, que básicamente en nuestro modelo se traduce en este control U, que va a ser un número que va a estar entre 0 y 1, es decir, que va a reducir de alguna manera este factor de transmisión. Básicamente lo que se pueden hacer, por ejemplo, es, todos sabemos que cuando las autoridades imponen ciertas medidas de aislamiento, como por ejemplo una cuarentena, por decirlo de alguna manera, lo que están buscando básicamente es reducir la cantidad de contactos entre personas, ¿sí? Entonces obviamente eso hace que se reduzca ese factor de transmisión. Las otras medidas del estilo higiene, distanciamiento social, uso de máscaras también reducen básicamente este factor de transmisión, porque lo que están haciendo es reducir la probabilidad de contagio cuando se producen los contactos, ¿sí? Entonces, cualesquiera de ese tipo de medidas, de alguna manera podemos representarlas con este control U, donde no necesariamente va a ser confinamiento, sino también puede ser ese otro tipo de medidas que disminuye la probabilidad de contagio. Bien. Bueno, esos nuevos infectados, ¿a dónde van a parar? Los nuevos infectados van a parar justamente, van a ser la condición inicial de esta variable I, es decir, los infectados con edad de infección 0, es decir, que se acaban de infectar, por decirlo de alguna manera. La dinámica para el resto, la dinámica para esta variable I, que está estructurada en tiempo y en edad, es justamente una derivada direccional en la dirección del vector 1, 1, si se quiere, que lo que me está queriendo decir es que la evolución del tiempo y la de la edad de infección es la misma, ¿sí? Evoluciona al mismo tiempo la edad y el tiempo. Y del lado derecho vamos a tener este factor de descuento, nu, que va a ser justamente la tasa de detección, la cual también vamos a suponer que depende de la edad de infección. Por último, este I mayúscula que aparecía en rojo acá en esta primera ecuación, que es básicamente, de alguna manera, el factor global de contagio, si se quiere, viene dado por esta integral acá, donde alfa justamente representa esta probabilidad o esta capacidad de contagio que se tiene, la cual sabemos que depende de la edad. Ahora en la próxima diapositiva vamos a ver bien qué forma tiene este alfa, ¿sí? Entonces, de alguna manera estoy teniendo en cuenta con este modelo la famosa fase de incubación, si se quiere decir. Si yo supongo que este alfa durante los primeros días vale 0, estoy queriendo decir que durante los primeros días una persona todavía no es contagiosa, es decir, no contagia. Y de la misma manera, también puedo considerar, por ejemplo, que durante los últimos días la persona tampoco contagia mucho, que es un poco lo que se sabe. Este es un punto de alguna manera clave en el sentido que diferencia un poco este modelo del modelo SEIR clásico, que básicamente es un modelo donde se considera un compartimento de expuestos, que se introduce justamente para modelizar este hecho de la fase de incubación. En este modelo podríamos pensar como que una persona no contagia durante un periodo y después ya sí empieza a contagiar más o menos de la misma manera. Entonces, bueno, esto es otra manera de introducir esa noción, y más aún podemos aprovechar el hecho de que conocemos, o se conoce hoy en día, más o menos la pinta de esa curva alfa. Ahora la vamos a ver. Bueno, después lo otro es bastante habitual. En los detectados vamos a estar considerando a todas las personas que detectamos, sin importarnos la edad de infección, porque hoy por hoy, una vez que a una persona se la diagnostica, los criterios que se utilizan son los mismos. No podemos saber hace cuánto que se infectó. Es decir, por ejemplo, una persona detectada le dicen durante 10 días no puede salir de su casa, o ese tipo de medidas son independientes, digamos, de la edad de infección. Entonces vamos a considerar que dentro de los detectados una cierta proporción va a ir al compartimento de recuperados detectados y otra parte va a ir obviamente al compartimento de fallecidos. Vamos a considerar que las personas que transitaron la enfermedad sin ser detectadas, es decir, que llegaron al límite de la enfermedad, que vamos a suponerla de una duración fija, digamos, A mayúscula, donde podríamos interpretarla, por ejemplo, como 2 semanas. Entonces todas esas personas van a ir al compartimento de recuperadas que nunca fueron detectadas. Vamos a suponer que una persona que no presentó síntomas y que no fue detectada no fallece de coronavirus. Por eso solamente a los fallecidos vienen los detectados. Bueno, como siempre podemos hacer la suma de estas variables en tiempo, es decir, para la variable de I minúscula vamos a tener que hacer la integral en edad, pero bueno, podemos hacer la suma y ver que se mantiene constante. Bien, teniendo en cuenta este modelo entonces, bueno, ya más o menos fuimos hablando de quiénes son todos estos coeficientes que aparecen en nuestro modelo. Justamente lo que les decía, esta curva de capacidad de contagio, si se quiere, hoy por hoy se conoce o se estima, al menos en varios trabajos, llegan a la conclusión de que se parece a la curva descrita por la densidad de probabilidad de Weibull para estos dos parámetros, 283 y 566.
Y a su vez, nosotros vamos a asumir que la tasa de detección de alguna manera va a estar relacionada a la aparición de síntomas, y por lo tanto también vamos a suponer que durante unos primeros días va a ser muy cercana, durante los primeros días va a ser 0, perdón, y durante los últimos días también va a ser cercana a 0. Bien, estas son ciertas observaciones sobre los parámetros, es decir, estos dos parámetros no los vamos a calibrar, el resto de los parámetros se van a calibrar. Ahora vamos a ver bien cómo. Bueno, antes de llegar a esa parte, lo que vamos a hacer acá es, tenemos escrito el sistema en tiempo discreto, que básicamente es con el que nosotros trabajamos en la parte numérica, solamente una observación. Justamente esa suma de derivadas parciales que teníamos no son difíciles de modelizar, porque básicamente lo que me estaban describiendo es eso que dije, de que el tiempo y la edad evolucionan con la misma tasa. Entonces, ¿de qué manera se traduce eso? Diciendo justamente, la cantidad de infectados que voy a tener el día siguiente de una cierta edad J+1 va a estar dependiendo de la cantidad de infectados que tenía el día anterior con edad de infección J. ¿Sí? Bien, eso es básicamente todo. Por último, todavía la verdad que no llegamos a la parte de realmente hacer control óptimo, es decir, de calcular el control óptimo dado estos parámetros, pero de alguna manera, abstractamente, podríamos pensar en que la función objetivo, digamos, sería reducir la cantidad de fallecimientos teniendo en cuenta el costo que genera, digamos, las medidas que tomemos, ¿sí? Obviamente la parte de definir un costo para el control es la parte más difícil, porque es muy, muy difícil medir situación económica, sociológica, psicológica, etcétera, así que esta parte más vale que es complicada. Bien, pasamos ahora entonces sí, básicamente toda esta parte numérica que les voy a estar mostrando se corresponde con los datos de la provincia de Santa Fe, donde, bueno, no sé si todos saben, pero la verdad que veníamos bastante bien, pero hace aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, que la situación se empezó a complicar. Así que lo que vamos a hacer ahora es justamente, usamos para calibrar todos los parámetros y variables involucradas en nuestro modelo, los datos que obtenemos del portal de datos de la provincia, desde el 9 de agosto hasta el 29 de agosto, ¿sí? Vamos a usar ese periodo para estimar, y después, simulando, usando esos parámetros y variables que obtuvimos, vemos que, al menos durante una semana, por decirlo de una manera, se comporta bien y está muy cerca de los datos que tenemos para ese periodo de tiempo. También les cuento, no tienen por qué saberlo, a partir del 5 de septiembre, en la provincia de Santa Fe, no en todos lados, pero sí en los grandes centros urbanos, volvimos a tener medidas bastante estrictas, volvimos a algo parecido a una fase 1, fase 2, justamente porque se veía que la evolución de la epidemia era peligrosa, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, vemos que al menos el pronóstico a una semana es bastante bueno del modelo. Obviamente ya sabemos que cualquier proyección a largo plazo va a ser poco precisa. Todos estos parámetros en general van a ir cambiando con el tiempo, no solamente por las medidas impuestas por las autoridades, sino también por el comportamiento de la sociedad. Así que bueno, olvidándonos un poco de eso y yendo y confiando un poco en el modelo, les muestro, por ejemplo, qué es lo que hubiese pasado si no se tomaba ninguna medida acá en la provincia de Santa Fe. Acá estamos viendo un horizonte de 100 días. Vemos que de alguna manera la curva de infectados estaría llegando a un famoso pico, pero bueno, estaríamos hablando de más de 10.000 muertos para aproximadamente mediados de noviembre, ¿sí? Por las dudas les cuento que al día de la fecha la cantidad de muertos obviamente es de menos de 200. Bueno, si queremos jugar todavía un poco más y ver qué pasaría a largo plazo, 250 días, vemos que efectivamente se alcanza un pico en noviembre. Vemos una de las características de nuestro modelo, que es justamente el delay, digamos, que existe entre el pico de la curva de infectados, y la de detectados, lo cual tiene todo el sentido. Pero bueno, estaríamos hablando de un número cercano a 30.000 muertos, cuando podría decirse que la epidemia está más o menos finalizada. Obviamente esto no es lo que va a ocurrir, en el medio van a pasar cosas, de hecho ya están pasando. Así que ahora sí, vamos a ver un poco las medidas que se tomaron en esta última semana. Como dije, a partir del 5 de septiembre se decretó una cuarentena, por decirlo de alguna manera, de 15 días en un primer momento, donde vamos a intentar ser muy optimistas y suponer que eso se traduce en un control del valor de 0.3, que creo que sería ser demasiado optimistas, pero bueno, ¿por qué no? Suponemos también que después de esos 15 días en realidad va a haber otro periodo de 15 días de cuarentena, porque obviamente con 15 días no vamos a solucionar medio ningún problema, pero vamos a suponer que ahí el control es
de 0,4, suponiendo que o bien se empiezan a habilitar más actividades, o bien la misma población de alguna manera se relaja con las medidas. Y lo mismo para un tercer periodo de 2 semanas, donde suponemos que el control también es un poquito más elevado, es de 0,5. Bueno, simulamos este escenario y vemos que efectivamente se logran bajar los casos. Fíjense, algo importante que justamente de alguna manera lo que tiene bueno el modelo es la curva de infectados no detectados sería, que es la curva azul que tengo acá en el medio. A medida, apenas se implementan las medidas, obviamente voy a ver un decrecimiento de esa curva, sobre todo la curva naranjita que aparece acá abajo, que es la de los nuevos infectados. Estamos detectando lo que sería la variable I1, ¿sí? Entonces, obviamente vemos un descenso dramático de alguna manera de los nuevos casos por las medidas impuestas, pero eso recién se va a ver reflejado en la curva de detectados varios días después, ¿sí? Justamente por esta dinámica, no es que apenas se infecta una persona yo puedo detectarla, para nada. Entonces, justamente, el descenso en la curva de detectados tardamos más tiempo en verlo. Digo esto porque es común que se implementa la medida y todavía nosotros en la provincia día a día vemos que la cantidad de casos sigue aumentando. Es lógico, hay que esperar un par de días más. Bien, en este escenario, obviamente en 100 días, a mediados de noviembre, llegaríamos súper bien, estaríamos hablando de unos fallecimientos del orden de 300 personas, nada que ver con los 10.000 que vimos hace un ratito. Ahora bien, el tema ahora es ver un poco más a largo plazo qué sucede. Bueno, como es de esperar, cualquier medida estricta que se tome hoy resuelve el problema, digamos, de alguna manera inmediato, pero sabemos que a largo plazo lo único que hicimos de alguna manera es retrasar el pico, el famoso pico, si es que no se siguen tomando medidas. Igualmente, el retrasarlo obviamente que tiene un montón de ventajas desde el punto de vista epidemiológico, digamos, o sanitario, porque podemos encontrarnos con la aparición de métodos eficientes para tratar la enfermedad, de vacunas o de lo que fuera. Y sobre todo, lo más importante es que en lo inmediato no saturamos el sistema de salud. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si hacemos un esfuerzo importante durante 6 semanas en una provincia, podríamos de alguna manera festejar fin de año, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Llegaríamos bastante bien al comienzo del año que viene. Obviamente, si no se hace nada, la curva va a volver a subir como es de esperar. Básicamente es lo que está pasando hoy en día en Europa. En Europa se imponen restricciones bastante estrictas cuando la curva empieza a subir, se logran bajar esas curvas, transitan el verano europeo y hoy por hoy vemos las segundas olas que le llaman en todos los países europeos, lo cual tiene totalmente sentido. Bien, ¿qué más quiero decir? Algo que todavía no introducimos en nuestro modelo, pero que es fundamental, es la curva de los hospitalizados. Básicamente no lo introducimos por falta de datos precisos, pero es algo fundamental tener en cuenta si la capacidad sanitaria se está saturando o no, o si se va a saturar o no, porque eso probablemente se traduzca en una mayor cantidad de muertes. Así que bueno, eso es algo a tener en cuenta. Y bueno, y por último, les quería mostrar a modo de ejemplo, porque por ahí es algo de lo que se habla bastante, es de las cuarentenas periódicas o cuarentenas, digamos, programadas. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo un ejemplito de qué pasaría de si hacemos un mes de una cuarentena bastante estricta, 2 meses sin cuarentena, un mes de cuarentena, 2 meses sin. Entonces vemos que de alguna manera es una forma, si se quiere, de mantener controlada la epidemia a largo plazo, sabiendo que vamos a tener que convivir con el virus por un largo plazo todavía. Y la idea sería de todo esto justamente ir implementando esto para no saturar el sistema de salud, ¿sí? Entonces, a modo de ejemplo, obviamente, vemos que quizás que no es una mala solución y que el costo de estos controles probablemente sea más bajo que el de una cuarentena más larga y escalonada, por ejemplo. Bien, bueno, ya para finalizar, les cuento algunas de las mejoras o de las, digamos, de los cambios que se le pueden hacer al modelo a medida que tengamos más datos o a medida que vayan surgiendo nuevos descubrimientos. Como dije recién, algo fundamental es incluir a los hospitalizados, no lo hicimos de vuelta por falta de datos, y algo que también es interesante, obviamente difícil de establecer, es suponer que la mortalidad está relacionada con la cantidad de hospitalizaciones diarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo más lógico es agregar esta variable gamma barra, la cual sea mayor a 0, cuando la saturación hospitalaria, cuando la cantidad de hospitalizados supere la capacidad hospitalaria. Por último, algo de lo que hablé también al principio, es la duración de la inmunidad. Podemos introducir este hecho al modelo, pensando que tenemos del compartimento de recuperados, sea cual sea, ahora una cierta proporción puede volver al compartimento de susceptibles, ¿sí?
de vuelta cuando sepamos cuánto dura la inmunidad a la enfermedad. Y por último, algo que también se puede introducir es, en el caso de que existan vacunas o un tratamiento efectivo, se pueden pensar en que van a ser 2 controles nuevos de nuestro sistema. El primero, básicamente, la vacunación, lo que va a hacer es reducir la cantidad de susceptibles, porque hay una cierta porción de susceptibles que va a pasar al compartimento de recuperados, y la parte de tratamiento efectivo podemos suponer que la estamos aplicando a las personas hospitalizadas. También tiene sentido, obviamente, y más desde el punto de vista matemático, introducir restricciones de control que van a estar, obviamente, ligadas al hecho de que la capacidad de recursos es limitada. Bueno, eso es todo lo que les quería contar. Esperemos salir lo mejor posible de esto y lo antes posible también. Muchas gracias por su atención.